¿Estás pensando si leer o no el libro Meditaciones de Marco Aurelio? Este es tu video. Acompáñame porque ahora vamos a revisar de qué se trata. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Pero a ver, ¿es la primera vez que ves alguno de estos videos y te lo topaste por ahí en el internet? Bueno, ya que estás aquí, bienvenido. Quédate conmigo, suscríbete y únete al grupo. Aquí tú y yo vamos a revisar información relacionada principalmente con el coaching profesional. Ya nos iremos conociendo, pero también vas a ver información relacionada con el desarrollo humano para que tú y yo podamos convertirnos en nuestra mejor versión. Y por qué no, incluso hasta con la motivación. Como por ejemplo, el día de hoy quiero hablarte sobre el libro Meditaciones, que por supuesto esta es una de las traducciones porque en las librerías te vas a encontrar diferentes opciones, pero esta es una de las que más me gusta, de Gregory Hayes, y que por supuesto, si has estado dudando entre si leer el libro o no, si será difícil o fácil, bueno, pues quiero animarte porque en mi opinión es una lectura increíble que te va a dejar grandes aprendizajes y que no por nada diferentes presidentes y líderes importantes en el mundo lo leen y lo tienen como uno de sus principales libros. Bueno, vamos a ver por qué. Una de las primeras cosas que debemos de hacer para leer Meditaciones es primero entender quién fue el autor. Marco Aurelio fue uno de los emperadores más influyentes de la época y considerado uno de los 5 más grandes emperadores en su época, por la sencilla razón de que gobernó por casi 2 décadas y fue una de las personas que llevó a Roma a obtener una gran estabilidad y prosperidad económica y social en aquellos años. Ahora, el emperador Marco Aurelio también es considerado como uno de los más grandes influyentes de la filosofía estoica. Y tú y yo diríamos, bueno, ¿y la filosofía estoica para qué me ayuda en estos días? Bueno, en mucho, porque en realidad las bases de la filosofía estoica promueven el comprender la virtud, el comprender la razón y entender que hay cosas que están fuera de nuestro control y que además están relacionadas con aceptar nuestro destino en la vida. Así que el libro Meditaciones de Marco Aurelio incluye muchísimos aprendizajes que van relacionados con el desarrollo personal. Ahora, tú y yo podemos preguntarnos, oye, pero ¿qué pasaba con este emperador romano? ¿Por qué no estaba enfocado solamente en cosas de gobierno, en cosas del Estado? ¿Por qué además tenía o dedicaba tiempo al desarrollo personal? Bueno, esta es una de las grandes cosas que hace la diferencia en esta persona en particular y que la hace especial, porque no solamente se enfrentó a los desafíos militares de la época y a todo este tipo de estrategias para tener a su pueblo y darles una mejor vida y tener mejores oportunidades, sino que él dedicaba tiempo a su desarrollo personal, a meditar. Por eso casi podemos decir que el emperador Marco Aurelio era como un filósofo. Por eso muchísimos y la gente que estudia la filosofía estoica, pues casi les dice que estas personas o estos seguidores son considerados filósofos, y por la sencilla razón de que el filosofar y el meditar como tal ayuda a que puedas interiorizar esos aprendizajes, porque una cosa es que veamos algún aprendizaje y digamos, bueno, este es un buen aprendizaje del libro, y otra muy diferente es que digas, bueno, a ver, este es un gran aprendizaje, pero ¿cómo lo puedo implementar en el día a día en mi propia vida? Eso es parte de lo maravilloso de este libro, y que por supuesto que si Marco Aurelio supiera que este libro fue publicado, bueno, pues casi estaría un poco decepcionado, porque en realidad este material fue considerado como diferentes libros. Estos son escritos personales de el emperador Marco Aurelio, que además son 12 libros y que él los escribió de forma personal, como especie de diario, pero jamás los escribió pensando en que alguien los iba a publicar o que se haría un libro y demás, como lo hacemos ahorita en este momento, sino que él simplemente iba tomando los aprendizajes, y así como tú y yo podemos escribir a lo mejor de cómo fue nuestro día y hacer nuestro diario, pues él también lo estuvo escribiendo, y Gregory hizo un excelente trabajo al traducir la información que actualmente estuvo escrita en griego. Así que, bueno, yo quiero compartirte
el parte o una pequeña probadita de los primeros 4 libros de meditaciones para que veas de qué tipo de aprendizaje estamos hablando en relación al desarrollo personal. El primer libro es el resultado de lo que escribió Marco Aurelio en relación a la convivencia que tuvo con algunas personas importantes en su vida. Imagínate qué increíble, ¿no? Es como si tú y yo escribiéramos cuáles fueron los principales aprendizajes que obtuvimos, por ejemplo, con nuestro primer maestro o alguna experiencia que tuvimos. Bueno, esto también lo hizo Marco Aurelio en el primer libro y escribió cuáles fueron sus principales aprendizajes, por ejemplo, con su madre, con su padre y de algunas personalidades importantes como por ejemplo Alexander, Rusticus, Apollonius o Sextus. Incluso, por ejemplo, el aprendizaje que tuvo principalmente de Sextus dice que a él le aprendió su gran y bonita habilidad para llevarse bien con la mayoría de las personas y menciona que en general aprendió de él que la mayoría de las personas se sentían honradas al pasar tiempo con él. Y fíjate qué bonito aprendizaje, ¿no? Porque si tratamos de interiorizarlo, o sea, prácticamente podemos tomarlo y llevarlo para la vida. Es decir, no andar por la vida siendo una persona arrogante o que no quiere pasar tiempo con las personas, sino que el tiempo que pasamos, aunque sea poquito con alguien, sea un tiempo de calidad y que pueda ser algo que en realidad los demás puedan agradecer. Y de la misma forma, Marco Aurelio lo replicó después, porque ese aprendizaje él lo capturó, pero al mismo tiempo en la historia y en los diferentes libros hay personajes que convivieron con él y que tienen su experiencia que relataron acerca de los encuentros que tuvieron con Marco Aurelio y decían que era una persona noble, una persona bondadosa, educada y que era un honor estar en su presencia. Así que ve cómo viene de forma maravillosa este aprendizaje y cómo, pues, de alguna manera nosotros también podemos replicarlo en el día a día en nuestra vida. También en el mismo libro 1 hay un escrito que él toma como aprendizaje de Alexander. Y dice que aprendió de Alexander a no ser una persona que está corrigiendo constantemente a las personas, a su manera de hablar, a cuestiones de gramática o a cuestiones de pronunciación. Porque acuérdate que en aquel tiempo en Roma había muchísimas personas que venían de diferentes países en Europa. Así que ellos tenían convivencia con diferentes personas que solicitaban audiencias con el emperador o con el mismo equipo de trabajo de Marco Aurelio. Así que él dice que le aprendió a Alexander el hecho de ser una persona humilde, que no ponía atención específicamente a la forma de pronunciar de esas personas que recibía o incluso de estarlos corrigiendo. Él se refería específicamente también a la gramática. Ahora, este es un bonito aprendizaje y me gustó y lo tomo del libro porque imagínate, es como si actualmente tú y yo de pronto conocemos a alguien y estamos más enfocados en ver cómo habla, en ver cómo luce, en ver cómo se desenvuelve y a fin de cuentas no estamos en una entrevista laboral, estamos conociendo a una persona y si le damos la oportunidad para ser humildes y para aceptar a las personas tal cual y como son, pues eso va a ayudar a que la relación sea mejor. Ahora, él no se queda ahí, sino que en el aprendizaje de Alexander dice, más bien en lugar de enfocarte en la crítica y en estar corrigiendo a la persona, él se refería a estas personas, decía, bueno, más bien sería una forma de poner más ejemplos para ayudar a entender lo que la persona quiere decir. Y en lugar de corregirlo, es tratar de comprender lo que la persona quiere decir y lo que quiere lograr con esa comunicación. Así que eso mismo podemos hacer nosotros, ¿no? Por supuesto que quizás no es tan común que andemos por ahí corrigiendo a las personas, pero si llegáramos a tener eso, pues sería adecuado no estar corrigiendo a los demás, ¿no? O hacerles notar cuál es su error, sino simplemente es aceptarlos como son. Ahora, sobre todo porque imagínate, estos aprendizajes vienen de una persona que gobernó por casi 2 décadas
décadas de forma súper efectiva en la época. Así que, bueno, imagínate qué pasaría o qué hubiera pasado si el emperador, en lugar de estar ocupado en el bienestar común, estuviera enfocado en esos pequeños detalles, pues eso no solamente le restaría eficacia, sino que también eso desilusionaría o podría desilusionar a las personas que venían de otros lados a querer hacer negocios con Roma o para cuestiones diferentes del gobierno. Entonces, bueno, ahí tenemos otro aprendizaje que vas a ver en el libro número 1 de Meditaciones. Otro de los aprendizajes que me gusta mucho del libro está precisamente en el libro número 2 de Meditaciones, y es que dice, bueno, cuando te levantes en la mañana, pues, y dice, me gustaría leértelo así tal cual, cuando te levantes en la mañana puedes decirte directamente, bueno, las personas con las que voy a tratar el día de hoy van a ser frustrantes, van a ser desagradecidas, van a ser celosas y van a ser maleducadas. Ellas seguramente te pueden insultar o no sabrán distinguir el bien del mal. ¿Y por qué empieza o de qué se refiere, a qué se refiere Marco Aurelio al escribir esto? Bueno, esto dice y está relacionado, por ejemplo, con aceptar el destino también. De alguna manera es no caer en frustraciones constantes esperando que las personas van a hacer lo que queremos o que nos van a leer la mente o que simplemente todo el tiempo van a estar complaciéndonos, porque así no funciona el mundo. Es decir, el mundo no gira alrededor de nosotros. Por eso él, para evitarse una desilusión o para evitarse frustraciones, decía, bueno, simplemente piensa que cada quien es como es, que a lo mejor van a hacer comentarios que están fuera de lugar, que a lo mejor no comulgan con las ideas que tengo, pero al mismo tiempo eso me da un descanso, porque eso me ayuda a estar relajado y a poder entender que todos somos diferentes. Y precisamente ahí es en donde está la riqueza de la humanidad, porque él como emperador siempre buscó el observar cuál era el beneficio y cuál era, pues ahora sí que el bien común. En eso fue en lo que se enfocó su gobierno. Y si él estuviera enfocado todo el tiempo al revés, en sufrir esos pequeños detalles y frustrarse cada vez que una persona estuviera en contra de sus ideas o que estuviera en contra de la parte de gobierno o espiritual de la época, pues imagínate, hubiera sido un caos. Por eso, más bien, él, de alguna manera, al capturar estos aprendizajes, se estaba autoeducando de cómo comportarse correctamente. Por eso tú vas a ver que en el libro Meditaciones, pues prácticamente aborda de forma general la filosofía estoica y también, bueno, el cómo aprovechar cuáles son estas virtudes y cuáles son estas características que nos ayudan a ser mejores personas y mejores seres humanos, y cómo podemos ayudar en general a las personas, vivir con mayor integridad moral y también pues comprender que muchísimas personas quizás no piensan como nosotros, pero eso no las hace malas o no las hace menos importantes. Otro de los aprendizajes que me encanta y que está en el libro número 3 es que dice, no pierdas tu valioso tiempo preocupándote por lo que piensan los demás, a menos que afecte el bienestar común. Específicamente se refería a que si tú vas a estar preocupado y sigues pensando una y otra vez por lo que la gente puede pensar, por lo que está haciendo tal o cual persona o por lo que puedan decir o no de ti, pues eso completamente a lo que te va a dejar es que te va a robar tu propia forma de pensamiento y eso le va a quitar la energía a tu propia mente. Por eso él dice, ¿sabes qué? Enfócate en lo que tú quieres y enfócate en cuáles son tus metas y tus propios objetivos. Así que eso se me hace buenísimo. Es un aprendizaje que lo hemos escuchado también de otros pensadores, pero que fue muy útil para Marco Aurelio porque
porque el estar preocupado en ese momento sobre, a ver, ¿qué va a decir tal persona? ¿O qué va a decir este otro gobernante? ¿O qué va a decir alguien de la familia? ¿O algún conocido? Pues eso definitivamente le hubiera restado también eficacia y pericia. Por esa razón dice, a ver, uno de los aprendizajes que él ya tomó, y mira que te lo está diciendo uno de los principales emperadores romanos de la historia, es que no vale la pena preocuparte por lo que piensen los demás, porque hagas las cosas bien o las hagas mal, siempre va a haber alguien que esté a tu favor y también va a haber alguien que esté en tu contra. Pero eso no significa que la persona sea mala, simplemente significa que tiene una diferente forma de pensamiento. Ahora, acá nadie tiene la bola de la verdad. Por esa razón, una de las propuestas de Marco Aurelio es esa, y decirte, ¿sabes qué? Enfócate en tu propia mente, enfócate en tus propias metas y de ahí hacia adelante, en lugar de estarte preocupando por qué puedan pensar o opinar los demás. Probablemente es algo que también nos pasa a nosotros, ¿no lo crees? Déjamelo en los comentarios de este video. ¿Qué piensas al respecto? Quizás también nosotros en algún momento de la vida le podemos dar demasiada importancia a alguna persona o demasiada importancia a esas opiniones que son como opiniones fantasmas, porque de pronto podemos decir, es que a lo mejor ellos no lo aceptarían, o a lo mejor ellos estarían en contra de lo que yo quiero hacer o de lo que yo pienso o de cuáles son los ideales o las metas que persigo. Pero lo digo como una opinión fantasma porque a veces estamos dejando de hacer cosas o dejando de ser productivos o dejando de tomar decisiones por la posibilidad de que a lo mejor alguna persona que a nosotros nos importa puede opinar que está mal, cuando en realidad acuérdate que la vida es nuestra y acuérdate que, por supuesto, no vamos a vivir otra vez y que nosotros somos los principales co-creadores de nuestro destino. Así que hay que tomar este aprendizaje maravilloso del libro Meditaciones de Marco Aurelio, donde nos dice, no vale la pena, y te lo está diciendo un emperador romano, no vale la pena preocuparte por lo que opinen los demás porque es una pérdida de tiempo. Y el último aprendizaje que quiero compartirte en esta mini reseña del libro Meditaciones de Marco Aurelio está en el libro número 4. Y aquí Marco Aurelio escribe en relación a cómo vivir una vida de servicio. Y dice específicamente, no vivas pensando que tienes muchísimo tiempo por delante, porque en realidad la muerte puede estar cerca. Más bien, enfócate en el tiempo que tienes ahora, enfócate en el momento presente y haz el bien. Y esto un poco también habla sobre esta parte de vivir una vida de servicio, de vivir una vida en donde tú hagas el bien y puedas ayudar a los demás, porque al final del día eso es lo que te va a generar una satisfacción personal. Y en la medida de lo posible, si tú puedes continuar con tu desarrollo y puedes seguir reinventándote y siendo una mejor versión tuya, pues eso va a ayudar a que, sin importar si la vida se nos acaba mañana o se nos acaba en 30 años, pues a que ese periodo de tiempo que desconocemos de cuánto sea, pues hacerlo realista y saber que está ahí, que no podemos darlo por garantizado que lo tenemos, pero ese tiempo poder vivirlo con calidad y poder vivirlo sirviendo a los demás y haciendo una vida con propósito. Por eso acá Marco Aurelio también tú vas a ver que hay un buen porcentaje de cantidad de estos aprendizajes que toma Marco Aurelio y que escribió en sus diarios relacionados con el agradecimiento. Y tú dirías, oye, pero ¿por qué escribió tanto acerca del agradecimiento? Porque bien podría haber sido un emperador que al final de cuentas ya nació en la dinastía antonina y ya fue una persona con influencia y ya tenía todos los recursos, como para qué molestarse o para qué preocuparse por cómo vivían las demás personas. Pero la realidad es que él escribió muchísimos de sus aprendizajes para poder observar
de su padre, de las personas cercanas y de otras personas influyentes de la época, todo lo bueno. Así que él tomaba precisamente todo lo bueno, como dice aquí en el libro número 4, haz el bien, enfócate en el bien y en hacer el bien, porque mientras lo tengas y puedas hacerlo, tú vas a tener una mayor satisfacción personal. Y bueno, tú y yo acá en este año y en nuestra época actual diríamos, bueno, no está, pero para nada separada de la realidad, porque pues tal cual nosotros también podemos enfocarnos precisamente en servir a los demás y en ver cómo podemos hacer el bien a otros, porque eso nos va a dar un sentido de propósito. Vivir una vida con propósito es uno de los principales aprendizajes. Ahora, claro que no es una cosa sencilla, ¿no? A lo mejor podemos decir, pues qué fácil es, ¿no? Mi propósito en la vida es ser tal cosa o ayudar a tal grupo o a tal persona. Pero aunque toma tiempo, por supuesto que es algo que podemos reflexionarlo y que eso va a depender específicamente de ti. ¿Qué es lo que tú quieres hacer con tu tiempo, con las actividades que estás haciendo todos los días? Y no solamente tener una vida para decir, bueno, tengo un ingreso, pago mis deudas o pago mis cuentas y ya con eso, bueno, pues ahí la voy librando, sino que si tú vas más allá y te interesa esto del desarrollo personal, bueno, pues acá hay un aprendizaje importante que uno de los principales emperadores romanos te dijo, y muchísimo tiempo atrás te dijo, enfócate en meterle calidad a tu vida. La vida no es para siempre, no vamos a estar aquí todo el tiempo, es decir, nuestros años están contados. Él ya lo veía en realidad, aunque fue una persona con muchas bendiciones. Por esa razón hay que enfocarnos en agradecer lo que sí tenemos, en agradecer las cosas con las que sí contamos y pues de alguna manera utilizarlas para hacer el bien. Así que, bueno, ahora ya lo sabes, esta es una probadita y un poquito sobre de qué se trata el libro Meditaciones de Marco Aurelio. Te invito a leerlo. En mi opinión, es un libro para leerlo, releerlo y para, pues, meditar y profundizar precisamente en filosofar y profundizar sobre los diferentes temas y sobre diferentes experiencias que ya una persona como esta en la época y que incluso enfrentó diferentes desafíos, pues lo hizo con muchísima gracia y con bastante sabiduría. Así que, bueno, pues espero que la información te sea de utilidad y aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.